Cerremos los ojos un momento. Imaginemos que viajamos en el tiempo. ¿A dónde vamos? A la costa de Inglaterra, año 997. El aire huele a sal, a humo y a miedo. Uf, ¿el final del primer milenio? Exacto. La gente siente que el mundo se puede acabar. Y bueno, en cierto modo no les falta razón. Cada noche miran al mar esperando no ver las velas de un dracar vikingo. Es una época de violencia, de una incertidumbre total. Y hoy vamos a meternos de lleno en ese mundo. Sí, lo haremos a través de los primeros fragmentos de Las tinieblas y el alba, de Ken Follett, que es, para quien no lo sepa, la precuela de su famosísima obra Los pilares de la tierra. Justo. Y la idea aquí no es solo contar la historia. No. La idea es entender cómo de las cenizas de ese mundo tan brutal surgen los destinos de 3 personas que, bueno, lo van a cambiar todo. Tenemos a Edgar, el constructor de barcos. A Ragnar, la noble normanda, que llega a un país extraño. Y a Aldred, un monje que busca a Dios en un mundo, bueno, bastante corrupto. Y vamos a ver cómo la ambición, la inteligencia y la fe chocan para dar forma a una nueva era. Y cómo Follett nos cuenta al final que los grandes cambios no siempre vienen de los reyes. A veces vienen de gente corriente. Exacto. Gente que se niega a aceptar el mundo como es. Pues empecemos por el principio de todo. Por la chispa que lo incendia. El ataque a Combe. Sí. Nuestro primer protagonista es Edgar, un joven constructor de barcos en un pueblo diminuto, Combe. Y ya desde el inicio ves que es especial. Es un genio con la madera. Un innovador. Totalmente. Ha construido un barco con un diseño propio, y fíjate qué detalle, se inspiró en los restos de un barco vikingo. No vio al enemigo, vio una tecnología mejor, y la copió. Y piensa usar ese barco para fugarse con Sunny, la mujer que ama. Que está atrapada en un mal matrimonio. Pero ese plan... Ese plan se rompe, de la forma más brutal. La incursión vikinga que arrasa Combe es el motor de arranque de toda la novela. Y la descripción es magistral. No es una batalla épica. Para nada. Es una masacre silenciosa, nocturna, muy eficiente. Los vikingos llegan, queman el pueblo en cuestión de horas. Y para Edgar, la tragedia es personal. Encuentra el cuerpo de Sunny. Exacto. Lo pierde todo en una sola noche. Su amor, su padre, su casa, su futuro. Todo. Y aquí la historia podría haber acabado para él. Podría ser un refugiado más. Pero no. No, porque Follett usa esta destrucción para mostrarnos de qué pasta está hecho. Él y su familia acaban en un lugar llamado Drank's Ferry, un sitio miserable. Básicamente, el fin del mundo. Un fin del mundo que, además, tiene dueños muy corruptos. Claro, y aquí empieza el verdadero conflicto. Drank's Ferry lo controla una familia. Drengs es el barquero, que cobra lo que quiere, y su hermano Degbert es el deán. Y ambos son primos del obispo Winston, que es... El pez gordo. El poder en la sombra. Controlan la tierra, el transporte y hasta la fe. Son el sistema. Y Edgar, que llega sin nada, choca con ellos desde el primer día. Hay una escena que es brutal. La de la edad de Cristo, ¿verdad? Esa misma. El deán Degbert dice con toda su pompa que como es el año 997, Jesucristo tiene 997 años. Y Edgar, que es un constructor y sabe de números, no puede callarse. Le corrige. Le dice que no, que si nació en el año 1, en el 997 cumple 996. Y el problema no es que se equivoque. Claro. El problema es que tiene razón en público y desafía a la autoridad con lógica, no con una espada. Y eso, para esa gente, es mucho más peligroso. Desde ese momento lo marcan. Totalmente. Pasa de ser un carpintero a ser una amenaza. Y su ingenio se convierte en su arma. Construye una barcaza mejor y más barata que la de Drengen, le rompe el monopolio. Idea un vivero de peces cuando hay una inundación. Cada pequeña innovación es un acto de subversión. Es que su habilidad es una forma de poder que él mismo crea. Y mientras él lucha desde abajo, la historia nos lleva a alguien que en teoría lo tiene todo desde arriba. Nos vamos a Normandía a conocer a Ragna. La hija del conde de Cherburgo. Y el contraste es brutal. Ragna vive en un castillo de piedra, ha recibido una educación, sabe leer, escribir, algo rarísimo para la época en Inglaterra. Es un choque cultural. Es un choque histórico. Normandía, en ese momento, ya tenía un sistema feudal más consolidado. La Inglaterra anglosajona todavía se defendía con empalizadas de madera. Ragna llega a un sitio que le parece, bueno, una generación por detrás.
Y llega por un matrimonio concertado con Wilf, el señor de Shearing, que es el señor de Edgar, por cierto. Una alianza política contra los vikingos. Sí. Pero aquí te tengo que preguntar. Una mujer con tanto carácter, con tanta agencia, en el año 997, ¿no es una licencia un poco moderna de Folliet? Es una pregunta excelente. A ver, la respuesta es compleja. Sin duda, moderniza su psicología. Pero la idea de mujeres nobles con poder no es anacrónica. ¿Ah, no? No. Una mujer de su rango gestionaba el castillo, las finanzas, impartía justicia si su marido no estaba. Su poder era real. Lo que hace Folliet es darle a Ragna una inteligencia y una voluntad de hierro para ejercer ese poder por sí misma. No es una pieza pasiva. Para nada. Desde que llega empieza a mover sus propias piezas y se da cuenta muy rápido de que el tablero está lleno de trampas. Su nueva familia, los hermanos de su marido. Sus enemigos naturales, el obispo Winston, el cerebro manipulador, y Wilhelm, que es la fuerza bruta, un hombre violento que la desea desde que la ve. Y el primer golpe le llega cuando descubre que su marido, Wilf, ya tiene una esposa no oficial. Y un hijo. Ahí se da cuenta de que la han engañado. Y es buscando aliados donde aparece nuestro tercer protagonista. Aldred, el monje. Él es la conciencia de la historia. Un monje erudito, idealista. Y su misión lo lleva al epicentro de la corrupción, a Drengs Ferry. Claro. Y lo que encuentra allí le horroriza. Una iglesia que se cae a trozos, clérigos viviendo con sus esposas, con hijos. No es una iglesia, es el negocio familiar. Exacto. Y Aldred representa el gran movimiento de reforma que recorría Europa. La lucha por imponer el celibato, el estudio, quería separar el poder de la Iglesia del poder de los nobles. Era un revolucionario. En toda regla. Y como todo revolucionario, se encuentra con una resistencia feroz, sobre todo cuando descubre el negocio de verdad. La falsificación de monedas. Exacto. Se da cuenta de que el obispo Winston está acuñando peniques de cobre con un baño de plata. Un fraude. Mucho más que eso. En esa época, la moneda era cosa del rey. Falsificarla era traición. Y que lo hiciera un obispo. Era una herejía. Un ataque al poder del rey y al de Dios. Y Aldred, en su idealismo, cree que puede denunciarlo. Un error de cálculo que casi le cuesta la vida. Es increíble cómo se van cruzando las historias. El artesano que crea, la noble que lucha por sobrevivir y el monje que busca la pureza. Y sus vidas convergen. Edgar empieza a trabajar para Ragna y ella se queda impresionada. Claro, ve en él a alguien que soluciona problemas. Y ella, a su vez, ve en Aldred al único hombre honesto en quien puede confiar. Forman una alianza, la dama, el constructor y el monje. 3 marginados contra un sistema que parece invencible. Y el sistema muestra su cara más salvaje. Con el asesinato de Wilf, el marido de Ragna, Lo encuentran apuñalado en su cama, y la escena está manipulada. es un golpe de estado, rápido y despiadado. Wilhelm, con el apoyo del obispo Winston, acusa a Ragna. Dice que ella lo mató para quedarse con el poder. Una usurpación en toda regla. Wilhelm se autoproclama señor de Shearing y le quita a Ragna todo. Sus tierras, su título, Sus hijos. todo. Y aquí se ve lo vulnerable que es. Como mujer y extranjera, no tiene a nadie. Edgar no tiene estatus para ayudarla. Y Aldred, después de intentar denunciar al obispo, ha sido castigado y exiliado. El sistema se ha cerrado sobre ellos. Los ha aplastado. El control de los villanos parece absoluto. Capturan a Ragna y a sus hijos y los encierran. Para el mundo han desaparecido. Es una impunidad total. Han ganado. Pero el poder basado solo en la brutalidad siempre tiene grietas. Y el equilibrio empieza a romperse de formas inesperadas. La caída de Winston no es por justicia divina. No, es por algo tan terrenal como la biología. Empieza a sufrir una enfermedad degenerativa. Una especie de demencia. Sí, su mente, que era su mayor arma, se desmorona, pierde el juicio, su poder se evapora. Y mientras el cerebro se apaga, Ragna encuentra su propia justicia. Una justicia primaria, de supervivencia. No es la justicia de los tribunales. Un Wilhelm borracho intenta violarla en su celda. Y en la lucha, ella consigue un cuchillo y lo mata. En defensa propia. Es una escena liberadora. Ella toma el control. Oculta el cuerpo, hace que parezca un accidente, y con Wilhelm muerto y Winston incapacitado, hay un vacío de poder. Y ella lo aprovecha para recuperar a sus hijos y su posición. Y aquí es donde la historia cierra el círculo
y planta la semilla de los pilares de la tierra. El final no es un «y fueron felices». No, es una oportunidad, ganada con sangre y con ingenio. Aldred, que ha logrado reformar Drengs Ferry, ahora tiene un nuevo sueño. Quiere construir. Una gran catedral. Y un puente de piedra. Un símbolo de progreso. Y para eso, solo hay un hombre capaz de hacerlo. Edgar. Aldred le pide que regrese de su exilio en Normandía para ser su maestro constructor. Y en ese momento, sientes de verdad el amanecer del título. El futuro ya no es de los tiranos. Nos deja con una reflexión final muy potente. Sí. La historia, aunque sea de hace 1000 años, nos pregunta algo muy actual. Cuando el sistema falla, cuando la corrupción es la norma, ¿qué opciones le quedan a una persona? Y la respuesta que da Follett es que a veces el progreso no es reformar lo viejo. Sino tener el valor de romperlo y construir algo nuevo, con tus propias manos. Con alianzas inesperadas. Y esa es la pregunta que queda flotando en el aire, ¿no? La novela nos muestra a los constructores del siglo X. Pero, ¿qué se necesita hoy, igual que entonces, para ser uno de esos constructores? ¿Qué hace falta para mirar un mundo en tinieblas y ser capaz de imaginar el amanecer?